Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a leer el capítulo número 10. Este capítulo tiene cosas interesantes como por ejemplo cuando Jesús envía a los discípulos a evangelizar. Vamos a hablar de evangelismo en el día de hoy. Vamos a ver la famosa historia, como ven aquí en la imagen, de el buen samaritano. ¿Y qué podemos aprender de esa parábola? Y por último vamos a ver una historia cortita, pero bien hasta divertida, ¿no? Bien jocosa, cuando veamos la historia entre Marta y María. La discusión que hay entre ellas dos y cómo Jesús maneja la situación. Ese va a ser más o menos el capítulo del día de hoy. Vamos a orar a nuestro Dios para que sea Dios que nos enseñe y nos revele la palabra. Y después vamos a leer el capítulo y ver qué tenemos para este hermoso día que tenemos hoy. Padre, gracias Señor, porque hoy podemos venir a estudiar tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ti. Gracias porque tú te nos revelaste a nosotros. Y te pedimos, Dios, que seas tú a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos reveles la verdad, nos reveles a Cristo, nos reveles las cosas que tú y yo tenemos que cambiar y ser transformados. Y que podamos nosotros, Señor, cada día que pase, ser un poco más como el Señor Jesús. Danos ese entendimiento, Padre. Y, Señor, quita de nosotros todo aquello que pueda afectar este proceso en el día de hoy. Y que seas tú haciendo la obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver. La primera sección es la parte del evangelismo. Jesús envía más discípulos a evangelizar. Como recuerdan, en el capítulo anterior vimos que Jesucristo envió a sus 12 apóstoles a evangelizar. Y hablamos mucho de ese tema del evangelismo, los poderes y autoridades que le dio, las consecuencias y las cosas que sucedieron. Y ahora vamos a ver algo bastante similar. La diferencia es que esta vez, en vez de enviar a los 12 apóstoles, envía a 70 discípulos. Y los envía a la misma misión que envió a los apóstoles, a evangelizar y proclamar que el reino de los cielos se había acercado, que ya estaba aquí y que era Jesús. Porque Jesús, siendo el rey, podemos decir que el reino del cielo se acercó, ya que Jesús es el rey y el que representa el reino. Bueno, dice: después de esto, el Señor designó a otros 70, otros, ¿verdad? No son los mismos 12, sino son otro grupo de personas. Y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Eso es como Juan el Bautista, ¿no? Que Juan el Bautista vino primero para preparar el camino. Más o menos estas personas están haciendo algo similar. Jesús los envía a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, según él ya tiene un plan de ir a diferentes ciudades, diferentes pueblos, y los envía con el propósito de preparar el camino, de propagar y proclamar su palabra, para que ya la palabra de Dios vaya obrando en esas ciudades. Algo interesante que tenemos que ver que es un gentío de gente, mucha gente, ya no son 12, ahora son 70. El alcance es mayor, ¿verdad? Ellos pueden abarcar más población, abarcar más ciudades y pueblos, porque son más. Ya vemos que los trabajadores se van multiplicando. Primero era uno, que es Jesús, después son 12, que eran los apóstoles, y ahora tenemos un grupo de 70 discípulos que están listos y dispuestos a ir y proclamar las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Ahora fíjense que Dios los envía de dos en dos. No los envía solo, porque uno es muy poco, y vamos a hablar por qué. Y más de dos, o 5, 10 personas puede ser mucho. También es problemático, o muy pocos o o muchas personas, porque muchas personas también pueden intimidar a las personas a quien se le lleva el mensaje. Muchas personas es difícil de conseguir los recursos, los albergues, el alimento, etc. Una persona, pues hay muchos peligros que corre una persona sola. Un número perfecto es el número 2. Hay 2 testigos, como requiere la ley. Se pueden ayudar uno al otro, se pueden proteger uno al otro, se pueden dirigir uno al otro. y no son tantos como para no poder conseguir dónde quedarse, qué comer, etc. Bueno, seguimos. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Las personas. Las personas ya están listas, están preparadas para ser recogidas. ¿Cómo se recogen? Predicando el Evangelio, proclamando el Evangelio.
Ese es el mensaje, esa es la forma. Y necesitamos obreros. Como les dije anteriormente, de 1 brinco a 12, de 12 a 70, y de ahí en adelante, fíjense cómo el grupo de obreros ha seguido creciendo y creciendo y creciendo, pero tenemos un problema, es que podríamos decir que hasta el día de hoy siempre ha sido más la cosecha que los obreros. Y es posible que hasta que Jesucristo regrese eso sea una realidad. Por lo tanto, nosotros debemos de estar en oración constante para que Dios envíe más evangelistas, más maestros, más pastores, más diáconos, más personas que vengan a servir, que vengan a predicar y proclamar la palabra, y personas que vengan a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, que es hablarle al mundo del amor de Dios y cómo ese amor de Dios se refleja y se representa en la persona de Jesús, que muere por nosotros, vive la vida perfecta que no pudimos vivir y que resucitó de entre los muertos para que nosotros, por ver nuestra fe en Él y arrepentirnos, podamos tener vida eterna y perdón de pecados. ¿Sabes cómo es tan importante esto, ¿no? Dios provee todo lo que nos hace falta. No solamente lo físico, sino lo espiritual y también los obreros. Si está en una iglesia y hace falta gente, esa iglesia debe venir en oración y orar constante, orar diariamente para que sea Dios quien envíe más obreros, para que puedan ir a evangelizar al pueblo o la ciudad donde ustedes están, para que su iglesia crezca por medio de la oración y la obediencia del pueblo de Jesucristo en esa iglesia. Entonces dice, vayan, miren que les envío como corderos en medio de lobo. No lleven bolsa ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden en el camino. Entonces, hay unas instrucciones bien particulares, similares a las anteriores. En otras palabras, debe haber una dependencia total en Cristo. No dependan de sus posesiones, de su preparativo, de sus comodidades. Ni siquiera lleven un par de sandalias adicionales, ¿no? Simplemente lo que tengan puesto y váyanse. No lleven alimento, no lleven dinero. Simplemente dependan totalmente de Dios. El ser un servidor de Cristo requiere dependencia de Dios para todo lo que hacemos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Para yo poder hacer esto que estoy haciendo ahora mismo con ustedes, de llevarle la palabra, llevarle el evangelio, es necesario que yo me prepare. Y me tengo que preparar no solamente estudiando la palabra, haciendo esta presentación, etcétera, sino que me tengo que preparar espiritualmente, orando varias veces para que sea Dios el que haga la obra, para que sea Dios el que lleve el mensaje. Y les puedo contestar y les puedo decir que muchas de las veces toda la preparación que yo hago es buena y es útil, pero mientras se da la predicación o se da la clase, surgen cosas y cosas buenísimas que no estaban en mi preparación. Eso es el Espíritu de Dios obrando a través de uno para llevar ese mensaje de salvación y de edificación para su pueblo. Por eso es que nosotros debemos depender totalmente de Dios. Otra cosa que nos enseña esto es que el servidor de Cristo no vive en comodidades, en dinero, en afluencias. Vive donde Dios lo ponga y lo que Dios le dé. Como decía Pablo, he sabido lo que es vivir con lo mucho y con lo poco, con ropa y con desnudez, con frío y con calor. Porque no depende de nosotros, depende de lo que Dios provea para nosotros, y lo que Él provee siempre es bueno y es necesario. Y otra cosa que Él dice es que los envío como corderos en medio del lobo. Y esto es muy cierto. El mundo, Dios nos enseña que por causa del pecado está lleno de corrupción, lleno de pecado, y las huéspedes y potestades espirituales dominan, ¿verdad?, el mundo. Y nosotros somos representantes de Dios, ¿verdad?, cristianos, pequeños Cristos, que vamos y proclamamos la palabra a un mundo que no quiere saber de Dios, a un mundo que odia a Dios, a un mundo que tapa a Dios con la mano y rechazan a Dios. No siempre la respuesta que nosotros vamos a recibir a nosotros proclamar el Evangelio de Cristo va a ser buena y positiva. Muchas veces va a haber mucho rechazo, va a haber mucha persecución, va a haber hasta violencia, lamentablemente. Y eso hace que nuestro llamado y nuestro recorrido en este ministerio sea uno que es en semejanza a la relación que tiene un lobo y una oveja. La oveja está tranquilamente pastando, haciendo nada malo, y el lobo viene y se la come, ¿verdad? La destruye, la mata. Es similar a lo que está sucediendo en el mundo.
cuando el cristiano va y proclama la palabra. Entonces dice el versículo 5, en cualquier casa que entren primero digan paz a esta casa. Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no hay esa paz, esa bendición que se dio, regresa para nosotros y esa casa no queda bendecida porque rechazó al representante de Dios en ese momento. Y vamos a hablar de esa idea del representante de Dios más adelante, al final de este pasaje. Dice, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Si la persona es una persona que está buscando la paz y recibe esas dos personas que vienen a su casa, esa bendición de paz sobre su casa va a posar sobre esa persona y sobre esa familia. Y lo que se espera, según la tradición y según lo que nos dice la palabra, es que esas dos personas van a vivir en esa casa por un tiempo y esa persona, dueño de esa casa, va a hospedar a esas personas dándole no solamente albergue, sino alimento. Entonces él dice, lo que ustedes recíbanlo con alegría, con gozo, con gratitud. ¿Les gusta o no? Ese no es el problema es que tienen sustento para mantenerse con vida, para seguir haciendo el trabajo que Dios los está llamando a hacer. Entonces, mientras predican el evangelio en esa aldea, en ese pueblo, en esa ciudad, quédense ahí. No se muevan de casa en casa porque a lo mejor aquella casa es más cómoda o tiene mejor alimento y van buscando su propia comodidad, sino que toman su cruz, siguen a Jesús, se niegan a sí mismos y donde Cristo los ponga, ahí donde se quedan, con alegría y gozo porque han sido recibidos, están siendo alimentados y pueden hacer el ministerio que Dios los llamó a hacer, que es proclamar la palabra de Dios. Pregúntenle a los misioneros cómo funciona eso, porque todavía sigue siendo así. Conocí un misionero que desde aquí de Estados Unidos, que fue a México de misiones a enseñar el evangelio, etc. Y normalmente cuando van a esas ciudades, esos pueblitos, esas aldeas, se quedan en una casa de un creyente, casa de alguna persona de paz, como dice aquí. Y normalmente son personas, especialmente en comparación con la vida en Estados Unidos, son personas relativamente pobres, no tienen muchos recursos, pero sí tienen un gozo por albergar a estas personas en su hogar y le dan alimento que le pueden dar, ¿no? El alimento que le puedan dar ellos. Y las historias que recibo son, se nos hace difícil a nosotros hacer eso porque estoy acostumbrado a la variedad de alimentos, calidad de alimentos, estoy acostumbrado a lo mejor a darme una ducha, un baño de agua caliente con mi calentador de agua, que no son cosas de ricos acá, pero es lo que es normal acá. Entonces cuando van allá, pues le dan ducha y donde bañarse, pero es agua fría, o le dan alimento, pero es alimento de lo que ellos pueden comprar. Por ejemplo, a veces le dan un plato de frijoles con tortilla y eso es todo, o le dan, una ocasión le dieron de desayuno en la mañana una hoja de nopal, calentada, cocinada, pero simplemente una hoja de nopal, así, nada más. Y la persona dieron gracias, oraron, bendicieron los alimentos y se los comieron. Obviamente, como lo que dice aquí, ¿no? Lo que les den, recíbanlo con alegría y con gozo porque tienen alimento y sustento para hacer la obra que Dios los llamó. Aunque no necesariamente significa que te va a gustar, no necesariamente significa que va a ser aquello de tu agrado. Pero Dios provee lo que es necesario y utiliza a siervos y hijos e hijas de Dios para hacer esa obra. ¿Okay? Le hice esta historia porque a veces pensamos que esto era en aquella época, que hoy en día, no, hoy en día sigue siendo igual. Hay veces que con la gracia de Dios no tenemos que quedarnos en casa de alguien, podemos quedarnos en una habitación de hotel y podemos comprar comida en una fonda, un restaurante, lo que sea. Pero ese no siempre es el caso, especialmente cuando uno va a aldeas o pueblos que son pequeños. No hay esas facilidades, por lo tanto nos toca vivir la misión de forma, vamos a ponerla así, bien literalmente bíblica. Tenemos que tener flexibilidad al momento de nosotros pensar en cuál es nuestro ministerio, nuestra misión para Dios. ¿Okay? Bueno, seguimos. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entren y no los reciban, y los reciban, coman lo que les sirvan.
sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. So, fíjense que estas personas no son apóstoles, pero Dios, ¿verdad?, la persona de Jesús, les ha dado autoridad y poder también de la misma forma que le dio a los apóstoles. Y estas personas van y proclaman el evangelio y sanan, hacen milagros de sanación. ¿Para qué? Para ratificar de lo que ellos están diciendo es palabra de Dios, porque están haciendo una obra que solamente Dios puede hacer, ya que ellos son como si fueran unos profetas, ¿no? En el sentido de que la presencia de Dios está sobre ellos y pueden hacer estos milagros para enseñar y presentar de que la palabra que ellos traen no es de ellos, es de Dios. Entonces, es bien similar a lo que pudimos observar con los apóstoles. Entonces, seguimos en el versículo 10, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega en nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. So, fíjense, aquí nos da un poquito de más información, vemos la misma idea de sacudirme los pies, sacando el polvo de los pies de la sandalia, como una señal de protesta, de juicio en contra de esa ciudad, en contra del rechazo al Mesías que había llegado. Y fíjense, aquí nos da un poco más, nos dice que no solamente eso, sino que lo proclamaban al pueblo y lo decían en voz abierta, ¿verdad?, gritada, como un tipo de pregonero. Ahora no están pregonando, predicando salvación en Cristo, sino que están predicando juicio sobre este pueblo. El juicio porque el reino de Dios se había acercado. Juicio porque vino el Mesías y le fue llevada la palabra, le fue llevado el mensaje y ellos rechazaron. Sin importar los milagros que hicieran, sin importar lo que dijeran, ellos rechazaron al Mesías y rechazaron a Dios. Por lo tanto, hay juicio sobre esas familias, sobre esas ciudades, porque no solamente rechazaron a Dios, sino que cuando llegue el juicio, ellos van a tener que pagar por sus propios pecados, por sus propias desobediencias. No recibieron la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Dijeron a Dios, no me interesa tu amor, no me interesa tu misericordia, no me interesa tu gracia, dame justicia. Y no saben lo horrible y terrible que son esas palabras. Les digo ahora a ustedes, nunca pidan justicia a Dios. Pídanle misericordia, pídanle gracia. Porque si nosotros nos dan justicia, que es lo que merecemos, vamos a morir. Todos nosotros merecemos muerte porque hemos desobedecido a Dios, hemos pecado en contra de Dios. Y si Dios nos diera justicia en el día de hoy, caeríamos muertos. Pidémosle misericordia, pidámosle gracia. Y a la misma vez, si pedimos misericordia y gracia de Dios, seamos con otras personas misericordiosos y demos gracia a otras personas. Porque sería hipócrita de nuestra parte que pidamos misericordia y gracia de Dios y nosotros no podemos dar lo mismo que pedimos de Dios. Entonces dice, versículo 12, les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades será hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Son palabras bien duras de parte de nuestro Señor Jesús, pero bien reales y bien verdaderas. El rechazar a Jesús y la palabra de Jesús y el evangelio de Jesús significa rechazar a Dios mismo y significa que vas a pagar por cada uno de tus actos de desobediencia delante de Dios. Y sabemos que Jesús nos dice que la paga del pecado es muerte y que eso es no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual en el infierno y finalmente en el lago de fuego y azufre.
Jesucristo habla del infierno más que habla del cielo. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo que Él vino para salvar y no destruir. Él vino para rescatar y redimir, y que nos está diciendo, aquí está la solución, acéptala para que no tengas que pasar por ese sufrimiento. Y nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos en su palabra, que creamos en Él, en su amor, en su sacrificio, en su obra. Fíjense que estas ciudades que les menciona aquí arribita, son ciudades que Jesucristo estuvo mucho tiempo, pasó por ellas, hizo cantidad de milagros hasta Capernaum, que era su base, ¿no? ¿Cuántos milagros, milagros y milagros por años vieron estas personas? Y en vez de ser una ciudad que estuviera llena de discípulos y una ciudad que se hubiese arrepentido en su totalidad y hubiese sido discípulos de Cristo, dice aquí, hasta el Hades serás hundida. Hades es el lugar de los muertos, ¿no? Lo que llaman infierno. Rechazaron, lo tuvieron. Y después hace una comparación increíble diciendo, ustedes que son judíos, ustedes que me tuvieron, ustedes que vieron mi palabra, que vieron mis milagros, que compartieron conmigo, que vieron mi testimonio, ustedes me rechazaron. Pero si yo hubiese hecho esto con los gentiles y da la opción de Tiro y Sidón, ellos se hubiesen arrepentido. Y le da una hipérbole, ¿no? Dice, lo hubieran hecho sentados en silicio y ceniza, con la ropa desgarrada. Pero ustedes, siendo judíos que esperaban al Mesías, el Mesías llega y no reciben al Mesías, no reciben su palabra, no reciben su milagro, no reciben nada. Y por eso Jesucristo dice, si rechazan a mis mensajeros, ¿verdad? Si rechazan a los apóstoles, a los discípulos, si nos rechazan a ti, a mí como mensajeros de la palabra, no solamente está rechazando a una persona, está rechazando al que envió a la persona. ¿Quién nos envió a nosotros y a los discípulos? Jesús. Nosotros somos enviados de Jesús, pequeños Cristos, embajadores de Cristo. Y si nos rechazan a nosotros con el mensaje del Evangelio, no nos está rechazando a nosotros nada más. Está rechazando a Jesucristo, que es el que nos envió. Pero peor aún, especialmente para los judíos, no solamente está rechazando al Mesías, está rechazando a Dios que envió al Mesías. Estas personas se hacen llamar judías, que nos da la impresión de que son temerosos de Dios, que aman a Dios, que viven para Dios, que van al templo y que conocen la palabra, pero sin embargo rechazan al que Dios envió. Y es un llamado de alerta para nosotros. Y es un llamado de alerta para el mundo. No rechacen al único que los puede salvar. Porque si rechazan la salvación obtendrán justicia, y la justicia indudablemente los llevará al castigo eterno. Bueno, seguimos. Después viene el reporte, ¿no? Jesús envía las personas, les da instrucciones, y ahora estas personas regresan y traen el reporte de lo que sucedió. Miren lo que dicen. Los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre las serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Fíjense, estos 70 regresan a donde Jesús, y regresan gozosos, con fuerza, con energía, con ánimo. Y dicen, wow, Dios, Señor, hasta los demonios se nos someten. Como quien dice, ¿qué poder tengo? ¿Qué autoridad tengo? Y aquí Jesucristo se da cuenta de lo que está sucediendo en ellos, que es un gran peligro de que tu ego crezca, de que hay un orgullo dentro de ti generándose y creciendo. Y sabemos que el orgullo es uno de los pecados mayores, ¿no? Por orgullo Satanás cayó. Por orgullo la gente rechaza a Dios, etcétera, etcétera. El orgullo es de lo peor que podemos tener. Es lo que nos destruye, es lo que nos mata. Y estas personas, después de estar haciendo todas estas grandes obras, buenas obras, regresan medios orgullosos. Como wow, qué poder tengo, como que wow,
la gente nos mira y todas esas cosas que uno pensaría, ¿no? Como ser humano que somos. Y fíjense cómo Jesucristo le responde. Le responde con amor, pero con firmeza y con verdad. Dice, ustedes, en otras palabras, Jesucristo le dice, ustedes están enorgullecidos porque los demonios se les sujetan en mi nombre, con mi autoridad. Yo vi a Satanás caer como un rayo. O sea, en otras palabras, ustedes hacen eso en mi autoridad, yo tengo la autoridad grande, yo he visto y he hecho cosas más grandes que ustedes. Sin embargo, yo les sirvo a ustedes. Eso le está llamando la atención. Fíjense que él dice, yo les he dado. O sea, ¿de qué tienen que estar orgullosos si yo soy el que les doy el todo? Yo soy la fuente de su autoridad y de su poder. Y los trata de bajarle, ¿no? Y recordarle que sí, que ustedes pueden pisotear serpientes y escorpiones, que es una alegoría, un símbolo de demonios y huestes espirituales. Sobre todo poder enemigo, quiere decir que Jesucristo no solamente le da el poder y la autoridad, sino que los protege de daños que esas personas o esos espíritus quieran hacerle a ellos. Estas personas salieron por la ciudad, igual que los apóstoles, y predicaron y predicaron y declararon juicios y hicieron milagros y nadie los tocó. Y él dice, ustedes están haciendo eso, gloria a Dios, lo están haciendo y es para la obra de Dios y es porque yo se los permito, es porque yo les proveo lo que necesitan. Y no se regocijen de eso, no se exalten, ¿verdad? No les crezca un ego, no se pongan orgullosos por eso, porque no tienen que estar nada orgullosos por eso, sino que deben estar contentos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo. Porque eso sí es algo por lo cual se deben enorgullecer y regocijar y gozar, porque en Cristo Jesús tienen salvación. Y por lo tanto, el nombre de cada uno de estos discípulos, de todas las personas que creen en el Señor Jesús y se arrepintieron de sus pecados, está escrito con una tinta que no se borra. Y está en ese papel que está en el cielo, que es un papel eterno. Y cuando venga el juicio, se abrirán los libros, pero también se abrirá el libro de la vida. Y los que estén anotados en el libro de la vida no pasarán por el juicio. De eso tenemos que regocijarnos, de que hemos recibido gracia y misericordia de Dios. Lo demás, nos tenemos que alegrar y poner contentos de que hemos sido dignos de ser siervos útiles para nuestro Dios. Y que todo lo que hagamos en el ministerio, si hacemos milagros, si hablamos en lengua, si sanamos enfermos, si predicamos la palabra, si enseñamos la Biblia, si evangelizamos y 1000 personas se convirtieron, nada de eso nos debe llenar de orgullo, ni crecer nuestro ego, porque cada de esas cosas que acabo de mencionar, si las podemos hacer, es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, que preparó estas obras de antemano, como dice el libro de Efesios, para que nosotros ahora hagamos las obras ungidos por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, para la gloria de Cristo y la exaltación de Dios Padre. Eso no es por nosotros, no somos nada especial, no somos los grandes héroes de la fe. La realidad es que somos pecadores que hemos recibido gracia y misericordia de nuestro Dios. Y hemos sido amados por Dios. Y el Señor hace todo en nosotros y a través de nosotros para Él. Ya vemos cómo el Señor nos enseña los peligros. Ahora vamos a hablar de la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Vamos a ver. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Fíjense esta oración que está diciendo Jesucristo. Estas personas, estos discípulos míos, están haciendo esto por obra y gracia de Dios.
y les revelaste la palabra. Y fue Dios quien les reveló las cosas a estas personas que no tienen gran conocimiento, que no son eruditos de la ley, que no son sacerdotes, que no han estudiado toda la vida del Antiguo Testamento. Son personas, ¿verdad? Pescadores, humildes, pobres, etc. Sin embargo, los fariseos, los sacerdotes, los levitas, los escribas rechazan a Jesús, que son supuestamente los sabios e inteligentes. Pero eso es lo que dice Jesucristo. A estos sabios e inteligentes que se supone que recibieran la palabra, la rechazan. Pero Jesús le da gracias a Dios Padre que le ha revelado la palabra a estas personas que son como niños. ¿Recuerden cuando hablamos de eso? ¿Qué significa ser como niños? La idea de que tiene que ser una persona humilde, que no se crea mucho en sí mismo, que no se cree importante, que tiene una fe, no ciega, pero una fe verdadera, obediente. No hablamos de la idea de que si tú pones un niño de 2 años, 1 año, bien alto y dices tírate, se va a tirar porque tú lo vas a agarrar. Ese tipo de personas son estas personas. Y vimos, por ejemplo, Pedro y Juan y Jacobo que están pescando y Jesús le dice, síganme. Y dejan todo, abandonan negocio, abandonan familia, abandonan todo para irse con el Señor Jesús. Mateo, recaudador de impuestos, Jesús dice, sígueme. Y ese es el tipo de persona a cual Dios le ha revelado a Jesús. Aquí nos enseña que es Dios quien nos revela a Jesús. Y por lo tanto no hay nada no podemos estar orgullosos porque, wow, yo soy tan inteligente que encontré a Dios y busqué de Dios. No. Si estás en Dios y buscaste de Dios es porque Dios decidió revelártelo y se reveló a través de muchas cosas, a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la vida y obras de otras personas, la vida y obra de Jesucristo, etc. Es por gracia, es por amor, es por misericordia. Y esa fue la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que nosotros vengamos a conocer a Jesús. Dios, Rey soberano de toda la creación, desea que tú y yo conozcamos a Jesús y que vengamos a salvación y que seamos sus hijos, adoptados en Cristo Jesús. Dice versículo 22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios Padre le da toda autoridad al Hijo como el Mesías. Y el Hijo reina en su trono. Y al fin de los tiempos, cuando todo sea reconciliado y restaurado, va a llegar un momento en que el Hijo le va a entregar todo de vuelta al Padre. La obra que tú me diste, oh Padre, está terminada, aquí está el resultado. Y eso es una hermosa transacción dentro de la eternidad, donde siendo 3 personas que comparten un mismo ser, el ser de Dios, son personas que se aman perfectamente, que se someten a uno al otro en obediencia, y que son de igual valor, de igual poder, de igual autoridad, pero aún así cada uno tiene roles diferentes que hacen para que el plan de Dios se ejecute perfectamente. Por ejemplo, aquí está hablando de que Dios se nos revela a nosotros y que somos salvos por gracia y misericordia, ¿no? Bueno, Dios Padre nos escoge, eso dice la Escritura, Dios nos escoge, envía al Hijo, el Hijo viene, vive una vida perfecta, santa y pura, muere en la cruz de Calvario por nuestros pecados, al tercer día resucita, demuestra quién es Él, demuestra que la muerte no lo pudo contener, demuestra que es santo, perfecto y puro, y 40 días más tarde, más o menos, asciende al cielo, en el día de Pentecostés, y ahí está reinando en su trono de gloria y honra, hasta tanto venga a buscar su iglesia. Ahora bien, es el Espíritu de Dios quien obra en nuestros corazones para regenerar nuestros corazones, para transformar nuestros corazones de piedra a carne, para revelarnos a Cristo, para que nosotros podamos responder apropiadamente y decir, wow, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, yo voy a creer, yo me arrepiento de mis maldades y por lo tanto soy salvo y perdonado de mis pecados.
Y vemos cómo las tres personas de la Trinidad son personas activas en nuestra salvación, que dice aquí que es del agrado de Dios. Dios es amor y lo demuestra grandemente en nosotros. Versículo 23 dice: volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En otras palabras, ustedes han tenido el privilegio de conocer al Mesías que tanto el pueblo de Israel había esperado por siglos y siglos y siglos. Regocíjense, estén contentos, estén alegres de que Moisés, Abraham, Jacob, etcétera, David, desearon ver este momento. Isaías lo profetizó, pero no lo vio, no lo palpó. Y estas personas tienen el privilegio de experimentar y vivir este ministerio de Jesús. Y ahora nosotros podemos experimentarlo, ¿verdad? Espiritualmente, podemos saber de Él, ser transformados por Él y ser transformados a la imagen de Él, ¿verdad? Según vamos siendo santificados. Y algún día seremos partícipes de esto, pero yo creo que un poco mejor, porque algún día Jesucristo va a regresar por su iglesia. Y en ese día nosotros seremos glorificados, nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos de gloria como el de Él, y viviremos en la presencia de Jesús, cara a cara, por siempre y para siempre. Esta gente lo tuvieron más que por 3 años. Nosotros, cuando llegue ese momento, nos gozaremos con Jesús por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. A eso es que debemos estar mirando y enfocando nuestra mirada hacia Jesús, hacia su regreso, hacia esa idea de vivir con nuestro Señor. Y ahora vamos a hablar de la parábola del buen samaritano, extremadamente conocida. Es una parábola muy buena para hablar de Dios, ya que la mayoría de las personas saben algo de ella, han oído de ella, y aun si no la escuchan, es una historia muy buena, muy fácil de entender, y es algo con lo cual muchas personas se pueden relacionar, ¿no? Dice: cierto intérprete de la ley se levantó, y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos que estas personas malvadas, que conocen el Antiguo Testamento, que conocen el Tanakh, que es el Antiguo Testamento del judaísmo, tienen ese deseo de hacer caer a Jesús, de agarrarlo con las manos en la masa, ¿no? Con una mentira o algo que puedan usar en su contra. Y fíjense lo que usan la palabra de Dios en contra de Dios. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Lo está poniendo a prueba. Y Jesucristo dice, sabiendo lo que él está haciendo y sabiendo quién es él y su corazón, dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, él es un maestro de la ley, un escriba, y si tú conoces la ley, dime qué dice la ley. Y fíjese, el maestro de la ley, el intérprete de la ley, dijo correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo correctamente le dice, entonces Jesús dice: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Qué Jesús le dice con esto? Si tú haces esto perfectamente, vas a ir al cielo. Y eso es real. Si alguien de nacimiento es capaz de amar a Dios en perfección y es capaz de amar a su prójimo en perfección, no tienen necesidad de un Salvador porque no ha pecado. Nosotros necesitamos un Salvador porque hemos pecado. Pero si yo desde nacimiento hubiese podido amar a Dios en obediencia perfectamente, hubiese podido amar a mi prójimo como a mí mismo perfectamente, yo no tuviera necesidad de un Salvador porque fuera santo, ¿verdad?, sin pecado, y al yo morir me presentaría delante de Dios y no habría nada escrito en mi libro, por lo tanto sería aceptado. Pero el problema no es este, ese no es el problema es este. El problema es que nadie en la existencia de este mundo ha logrado hacer eso.
ni lo hará, con excepción de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él nació de una virgen, hijo de Dios, y pudo lograrlo. Nosotros no tenemos ese privilegio. Nosotros pero tenemos un privilegio mayor, que es que Jesús vino por nosotros. Pero Jesús lo que le está diciendo a este señor es, tú sabes la ley, esto es lo que tienes que hacer, pero tú también sabes que no lo puedes hacer. Y como ese fue el mensaje que el escriba recibe, ¿verdad? Este intérprete de la ley recibe de Jesucristo, mira la pregunta que el escriba, la persona que está tratando de tentar a Jesús, le hace. Dice, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él sabe que no ha amado a su prójimo como a sí mismo. Entonces está tratando de ver si hay un tecnicismo legal por el cual él pueda ser salvo, aunque haya cometido un acto de no amor hacia alguien. Yo me imagino que él está pensando, pues si mi prójimo son los israelitas, a lo mejor, y yo he sido malo con un gentil, pues entonces como quiera estoy bien y puedo ir al cielo. Está tratando de justificar sus acciones y ver por dónde agarra el tecnicismo para decir, sí, voy a ir al cielo y estoy bien. Entonces aquí que Jesucristo viene y hace la parábola para enseñarle a esta persona lo que realmente significa ser un prójimo. Y dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, y los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. En otras palabras, esta persona está desnudo, medio muerto, despojado de todos sus bienes materiales y está tirado en el camino. Entonces, ¿qué sucede después? Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Son dos personas religiosas con sabiduría de la ley, con sabiduría de lo que se supone que es amar a tu prójimo y lo que requiere la ley para amar, ven a esta persona que obviamente tiene necesidad y en vez de ayudarlo y ejercer amor, deciden pecar, deciden abandonar a esta persona, dejarlo que se muera y ellos seguir por su camino por las razones que sean. Puede ser muchas razones. Puede ser que tenían prisa, puede ser que tenían miedo de que los asalten a ellos también, puede ser que no querían contaminarse con la persona. Hay varias razones que el autor no nos dice, pero el punto es que no decidieron ejercer el amor. Personas de la ley, personas que merecen ser dignas de respeto porque son personas que supuestamente aman a Dios y siguen a Dios. Sin embargo, no hicieron lo que Dios les llama. Entonces, versículo 33 dice, pero un cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mismo mesonero y dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. El contraste es drástico. Tenemos a un lado líderes religiosos, que se supone que siempre hagan lo que es correcto y que amen a Dios y que amen a su prójimo. Y por otro lado tenemos un samaritano, que eran unas personas que los judíos consideraban como deplorables, son mixtos, son personas que ni siquiera pueden ir al templo, y los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se miraban, era como agua y aceite. Y entonces Jesucristo usa un samaritano para demostrar el verdadero amor, para demostrar quién es el prójimo. Y fíjense que ese samaritano utiliza sus bienes materiales, toca y ayuda físicamente a la persona. Y no solamente eso, lo cuida y le da descanso sin límite. O sea, déjalo aquí en este hotel
y yo te voy a pagar lo que es de gaste, de octadía, de alimento, etc. Eso es una verdadera demostración de lo que es amar a tu prójimo. Y fíjense lo que Jesucristo le dice. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores, de los bandidos? Dice, el intérprete de la ley correctamente dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesucristo le dice, ve y haz tú lo mismo. Jesús no está diciendo que somos salvos por obras o por tener misericordia o por amar. Jesús lo que le está tratando de decir a él es, no hay forma que tú puedas hacer esto. No hay forma que tú puedas vivir esta ley en perfección. Esta ley te debe dirigir a ti, ¿a qué? A mí. A gracia, a misericordia, a pedir perdón. Y no solamente eso, sino que este fariseo, ¿verdad? Este escriba, está tratando de ser salvo por obras, pero no lo puede ser. Es imposible. Y Jesús utiliza esta historia para que él pueda entender eso. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Que no somos salvos por obras, sino que hacemos obras porque ya somos salvos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro corazón cambia, nuestra mente es renovada en la palabra, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nos da gozo y alegría hacer cosas para nuestro Señor porque somos siervos del Señor. Todos los cristianos somos siervos del Señor y nos debemos gozar en amar a Dios en obediencia, en hacer las cosas que Dios quiere, que Dios hace, que Dios pide, porque son buenas para nosotros. Nuestro prójimo, como dice aquí, no es solamente las personas de nuestra casa o las personas que nosotros amamos, sino nuestros prójimos son toda persona que existe en este planeta. Por eso Jesucristo después nos enseña que ama a tu enemigo. Es fácil amar a un amigo, es fácil amar al que te ama, pero Jesucristo dice ama a tu enemigo. Y esto es un ejemplo perfecto. Samaritano salvando a un judío. Eso es un prójimo. Eso es actuar, ¿verdad? Como dice aquí, ¿cuál es tú piensas que demostró ser prójimo? Eso demuestra ser nosotros ser prójimo y amar a nuestro prójimo. Y por último, tenemos la famosa historia de María y Marta. Esta María y Marta es la hermana de Lázaro, que Jesucristo resucita luego. Y dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Es importante entender que en la cultura judía la idea de saludarse y recibir en la casa era un gran evento, ¿no? Te recibían en la casa, te hacían un banquete de alimentos, te lavaban los pies, te unían la cabeza con aceite y todas esas cosas, ¿no? Que hemos leído y hemos entendido. Cuando Marta ve a Jesús, lo recibe, pero no solamente recibe a Jesús, recibe a qué. Ahí está Marta, ahí está María, ahí está Lázaro, ahí está Jesús con sus 12 discípulos, como mínimo. Mucha gente, un gentío. Y recibe a todas esas personas en la casa. Y dice, ella tenía una hermana que se llama María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Tenemos que admitir que hay mucha comida que preparar, etcétera, porque son muchas personas. Pero fíjense lo que dice. Y acercándose a él, le dijo, Señor Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje servir a mí sola? En otras palabras, yo estoy haciendo tanto trabajo para ustedes y mi hermana está aquí y no le dice que me ayude. Dile pues que me ayude, le dijo Marta a Jesús. Entonces dice el versículo 41, el Señor Jesús le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Fíjense con el amor que le contesta Jesús. Marta, Marta, es como que, escúchame, hazme caso.
tú estás preparando alimento y haciendo muchas cosas, sí, qué bueno, eso es bueno, eso no es malo. Pero aparentemente Marta estaba muy preocupada y enojada, ¿verdad? Molesta con tantas cosas. Es posible que Marta estuviera haciendo cosas de más que no eran necesarias. Y eso la llevaba a tener más preocupación, más ansiedad, más estrés, por tratar de a lo mejor lucir de una forma que no tiene que lucir. Porque a Jesucristo estoy seguro que no le importaba ningún lujo ni ningún tipo de atención. A Jesucristo lo que le importaba es que sentarse y predicar el Evangelio. Y eso es lo que estaba haciendo María, la hermana de Marta. Se sentó a escuchar la palabra de Dios, a tener la idea de que puedo estar con el Señor ahora. Y hizo lo que es bueno, hizo lo que es mejor. Lo que Marta estaba haciendo era bueno, lo que María estaba haciendo era mejor. Estaba recibiendo pan de vida, pan espiritual, pero estaba con ¿quién? Con Jesús, disfrutándose de su Señor. Por eso al final le dice, el cual no le será quitada. La palabra de Dios entra a nosotros y está en nuestro corazón, penetra más profundo, ¿verdad? Separa hueso y tuétano y músculo y penetra bien profundo y se queda ahí. Está con nosotros. Tenemos que aprender a entender que servir es bueno, es importante, pero todo a su tiempo. Ese era el momento de todos sentarse a la mesa y escuchar a Jesús, escuchar sus palabras. Y iba a llegar el momento que Jesús dice, ok, vamos a comer o algo así. De la misma forma que le decía a sus discípulos, ok, ahora es hora de que ustedes vayan a evangelizar. ¿Verdad? Por mucho tiempo estuvieron con Jesús, recibiendo la palabra, recibiendo lo que era mejor, aprendiendo de Jesucristo, viendo el ejemplo de Jesús, entendiendo las explicaciones de Jesús, la predicación de Jesús. Pero llegará el momento donde, ok, ahora ponlo en práctica, vete y sirve. ¿Verdad? Vete y evangeliza, o vete tú y prepara la mesa para la misión o lo que sea, ¿no? Cada cual sirve de una forma diferente. Pero tenemos que aprender a discernir en qué momento estoy viviendo. Estoy viviendo un momento de sentarme a los pies de Jesús y escuchar su palabra, y escuchar su ejemplo, como era el caso de María. O estoy en el momento de servir y ir a evangelizar o servir la mesa, como era el caso de los discípulos de Marta. María escogió lo que es correcto, lo que es mejor. Ya con esto terminamos el capítulo número 10. La gloria es para Dios. Aprendimos muchas cosas. Espero que nosotros podamos también aprender lo bueno, que seamos como el buen samaritano y amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Que podamos ser como María y sentarnos a la mesa, escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, ser nutridos espiritualmente. Que podamos algún momento ser como los discípulos, los 70, que fueron y predicaron el Evangelio. Debemos hacer eso porque ese es nuestro llamado, compartir el Evangelio, la buena noticia de salvación con toda persona. Seamos así. Y seamos como Marta también, que tiene un deseo de servir a los hermanos y hermanas en Cristo. Sirvámonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, para que podamos hacer la obra del ministerio y cada cual haciendo la parte que Dios le ha dado de hacer. Bueno, que el Señor les bendiga. La próxima semana nos vemos para estudiar el capítulo número 11. Que pasen una bonita semana meditando en la palabra. Amén.